Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos y los dramas de vuestras series favoritas. Hoy venimos cargados de una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo de la actuación turca, un verdadero huracán de emociones que involucra a dos de los nombres más sonados del momento, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Si lo han leído bien y si el título ya les ha puesto los pelos de punta, prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es pura dinamita. Estamos hablando de una posible venganza que, como bien dice nuestro título, ha desatado una tormenta en el amor de estos dos jóvenes talentos. Y cuando decimos tormenta en el amor, nos referimos a esa intensidad, a esos giros inesperados que tanto nos fascinan y nos hacen vivir pegados a la pantalla. ¿Qué ha pasado para que el nombre de Halil İbrahim Ceylan se asocie con algo tan fuerte como la venganza en relación a Esla Turkoglu? Pues agárrense porque esto tiene miga y promete ser un culebrón dentro y fuera de la ficción. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de especulaciones y posibles realidades, les quiero recordar algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Hacemos todo esto por ustedes para traerles las últimas noticias, los análisis más profundos y las historias más fascinantes del panorama televisivo turco. Denle a la campanita para no perderse ni un solo vídeo porque hoy, créannos, no querrán perderse nada. Ahora sí, vamos a poner las cartas sobre la mesa. La relación entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu ha sido objeto de muchísima atención desde que ambos empezaron a despuntar en sus respectivas carreras, pero especialmente cuando se rumoreaba con fuerza una conexión más allá de la pantalla. Ambos comparten créditos en series que han conquistado a miles de espectadores, y esa química que desbordan en la ficción, a menudo, alimenta las fantasías de los fans y la especulación de la prensa. El título de hoy, Venganza de Halil İbrahim Ceylan desata tormenta en amor con Esla Turkoglu, nos sugiere un escenario complejo, algo así como un juego de poder, de revanchas sentimentales, o quizás una respuesta a alguna situación previa. La palabra venganza es potentísima, evoca dolor, resentimiento, un acto deliberado para causar daño o para recuperar algo perdido. Aplicada a una relación amorosa, nos hace pensar en escenarios dramáticos dignos de cualquier telenovela turca. ¿Qué podría haber motivado esta supuesta venganza? Las teorías son muchas y, como siempre en estos casos, a menudo se basan en rumores y filtraciones. Una de las líneas argumentales que se barajan es que esto podría estar relacionado con decisiones profesionales. En el mundo del espectáculo, las oportunidades pueden ser efímeras y la competencia es feroz. Quizás uno de ellos sintió que el otro le había arrebatado una oportunidad, un papel importante, o que su éxito se vio opacado por el del otro de una manera que provocó resentimiento. Otra vertiente, y esta es quizás la que más nos intriga y nos hace suspirar, es la relacionada con el ámbito personal y sentimental. Podría ser que uno de ellos se sintiera traicionado o dolido por algo que hizo el otro en el plano amoroso. Tal vez hubo un triángulo amoroso, una relación que terminó de forma abrupta y con cicatrices, y ahora, uno de ellos, impulsado por el deseo de revancha, está moviendo los hilos de una forma que afecta al otro. Cuando hablamos de desata tormenta en amor, también tenemos que pensar en las consecuencias. Una supuesta venganza no suele ser un acto aislado. Tiene un efecto dominó, afecta no solo a las personas directamente involucradas, sino a su entorno, a sus carreras, a la percepción pública. Si Halil İbrahim Ceylan está orquestando algo así, ¿a quién está apuntando realmente? ¿Es solo contra Esla Turkoglu, o hay otros implicados en esta compleja red de rencores? La prensa turca, siempre ávida de estas historias jugosas, ha estado muy pendiente de los movimientos de ambos. Se habla de sutiles indirectas en redes sociales, de supuestos comentarios de personas cercanas, de coincidencias que parecen demasiado convenientes para ser casualidad. Por supuesto, debemos tomar todo esto con cautela. Muchas veces, la línea entre la realidad y la ficción en el mundo del espectáculo se difumina de manera intencionada para generar interés. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es difícil decirlo con certeza. Ni Halil İbrahim Ceylan ni Esla Turkoglu suelen ser muy abiertos sobre sus vidas privadas, lo cual, paradójicamente, alimenta aún más las especulaciones. Cuando hay silencio, la imaginación vuela y los rumores se propagan como la pólvora. Podríamos estar hablando de una estrategia de marketing para alguna de sus próximas producciones. En ocasiones se crean estas pequeñas guerras mediáticas para generar expectación y asegurar que el público esté hablando de los actores y de sus proyectos. Si este es el caso, debemos admitir que es una estrategia muy efectiva.
Nosotros mismos estamos aquí analizando cada detalle, porque el tema nos ha atrapado por completo. Sin embargo, la intensidad del titular sugiere algo más personal, algo que va más allá de una simple estrategia publicitaria. La palabra venganza tiene un peso emocional muy fuerte. Implica una herida, una ofensa, y un deseo de equilibrio o de castigo. Si esto es real, ¿quién ha sido la víctima y quién el victimario, o es un ciclo de represalias mutuas? Otra posibilidad es que estemos presenciando una interpretación exagerada de eventos normales. Quizás hubo un malentendido, una diferencia de opiniones, o simplemente dos personas que por las presiones de la fama y las agendas apretadas se han distanciado. Y a esto, los medios lo han bautizado como venganza. El mundo del espectáculo es propenso a magnificar las cosas, a convertir un pequeño desliz en un drama épico. Pero si nos ponemos en el lugar de los fans, que han seguido con cariño la evolución de la relación de Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu, esta noticia es, sin duda, perturbadora. Nos preguntamos cómo están viviendo ellos esta situación, si hay tensión entre ellos, si realmente existe este conflicto. Quizás la venganza no sea un acto directo, sino más bien una especie de juego de poder. Uno de ellos podría estar buscando demostrar su valía, su éxito independiente, de una manera que implícitamente esté enviando un mensaje al otro. En el competitivo mundo de la actuación, el éxito de uno puede ser visto como el fracaso relativo del otro. Y cuando hablamos de tormenta en amor, también podemos interpretarlo como una metáfora de la complejidad de las relaciones humanas en el ojo público. La presión de los fans, los medios, las expectativas constantes, todo eso puede crear una verdadera tempestad, incluso en las relaciones más sólidas. Si además se añade un elemento de conflicto o resentimiento, la tormenta se vuelve bíblica. Por otro lado, a veces estas noticias son solo el eco de rivalidades profesionales. Es posible que ambos estén compitiendo por los mismos papeles, por los mismos contratos publicitarios, y que esta competencia haya escalado a un nivel más personal, o al menos, así lo perciben los observadores. Otra cosa a considerar es la naturaleza misma de la actuación. Ambos son actores y saben cómo crear drama, cómo interpretar emociones intensas. ¿Podría ser que estén jugando un papel incluso fuera de los sets de rodaje? Es una idea tentadora, que nos hace ver la línea entre la vida y la ficción aún más difusa. Lo que sí es innegable es que esta historia ha capturado la atención de miles de personas. La mera mención de venganza y de estos dos nombres juntos es suficiente para generar un revuelo. Y esa es, quizás, la verdadera fuerza de este tema, la capacidad de generar conversación, de mantener a la audiencia enganchada, esperando la próxima revelación. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Si bien la información es escasa y se basa en gran medida en especulaciones, el titular nos presenta un escenario intrigante. Podría tratarse de una rivalidad profesional exacerbada, de un despecho amoroso, o incluso de una estrategia publicitaria. Lo que es seguro es que la palabra venganza añade un matiz oscuro y emocionante a la narrativa, y la mención de Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu asegura que la noticia tenga un gran impacto. La tormenta en amor que se desata podría ser la consecuencia directa de esta supuesta venganza, afectando sus carreras, sus relaciones personales e incluso la forma en que el público los percibe. Es un recordatorio de lo volátil que puede ser el mundo del espectáculo y de cómo las emociones, reales o fabricadas, pueden tener un efecto poderoso en la vida de las personas. Para resumir, hemos explorado la intrigante noticia sobre la supuesta venganza de Halil İbrahimseyan que ha desatado una tormenta en el amor con Esla Turkoglu. Hemos analizado las posibles causas, desde rivalidades profesionales hasta conflictos sentimentales, y hemos considerado la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing. Lo que queda claro es que esta historia ha generado mucho debate y especulación, y que el misterio que la rodea es lo que la hace tan cautivadora. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intenso. Esperamos que les haya parecido tan interesante como a nosotros. Y ahora, la parte más importante, queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando realmente entre Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu? ¿Creen que hay una venganza de por medio? ¿O es simplemente una invención de los medios? Déjenos sus comentarios aquí abajo, estamos ansiosos por leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido que los mantiene al día con las últimas novedades del mundo turco, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos que también son fans.
de las telenovelas turcas y por supuesto si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que sigamos creando vídeos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.